Hola compañeros, pues así inicia nuestra exposición. Hablaremos acerca de la historia general de la educación. Nosotros somos el grupo 5, estudiantes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En esta ocasión hablaremos acerca del desarrollo de la educación. Analizaremos las etapas que ha tenido, pues esta se ha dividido en la educación que se vivió en la antigüedad, en la educación en la Edad Media, la educación en la Edad Moderna y la educación en la Edad Contemporánea. Me apoyarán algunos de mis compañeros a explicar cada una de ellas. Empezamos con Sabino. Educación en la Edad Antigua. Se dio en Egipto, Grecia y Roma. En Egipto, la educación estaba ligada a la familia. A los 4 años, los niños empezaban a aprender la profesión de los padres, como agricultura, talleres, etc. Los padres eran los instructores, los cuales inculcaban ideas a sus hijos acerca del mundo, la región y el comportamiento correcto hacia los demás. Por lo general, se heredaba la profesión del padre. La educación variaba según el rango social al que pertenecían. Los hijos reales tenían más facilidades a la educación. Los hijos de los adinerados tenían privilegios, aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. En Grecia, la educación era solo para los niños, las niñas no. Y para aquellas personas que tenían riqueza y podían pagar a un maestro que les enseñara a sus hijos. Los que no tenían dinero no tenían acceso a la educación. Se les enseñaba a leer, a escribir, música y poesía. Y las reglas básicas de la aritmética. Era importante que aprendieran versos del poeta Homero, el padre de la literatura griega. Los niños pobres no tenían acceso a la educación. En Roma, se caracterizó por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte y la oratoria. La crianza del niño pertenecía a las familias hasta la edad de los 7 años, que era cuando iniciaba su educación primaria. Los romanos transmitían cualidades importantes a sus hijos, como el ahorro, la lealtad y la disciplina. Se les enseñaba lectura, escritura, cálculo y retórica. Así ellos se hacían expertos para hablar en público. Esto era un aspecto muy importante en la educación. La educación en la Edad Media comenzó en el siglo V al siglo XIV. La educación en la historia europea. Para esta historia hace referencia a que las otras dos antepasadas mmm, había esclavos, y para esta historia no hay esclavos, sino siervos, porque decían que para ellos los esclavos eran muy caros para seguirlos manteniendo. Para esta historia, el feudalismo se caracterizaba como la servidumbre. Ellos eran los que les ayudaban a como si fueran los esclavos. Esta educación se estaba utilizando en el cristianismo, que eran los únicos que tenían la educación. Ellos evangelizaban por medio de cantos, los cuales nos ayudaban demasiado a comprender y analizar su entorno. Los frailes y los sacerdotes eran los únicos que enseñaban a los reinos, eran los únicos que podían tener ese surgimiento de enseñar a los demás. Para la edad o la educación alta, se decía que era una cultura clásica. Para ellos los monasterios y las lecturas de textos sagradas eran los más privilegiados para ellos. Era lo más importante, era lo único que ellos tenían para su educación. En la educación baja se dio una gran crisis durante el siglo X y el siglo XI por el surgimiento de los apegos de la educación que había, por los nuevos cambios que había surgido dentro de ese entorno. En la época media nos hace entender que la evangelización fue lo más importante que ellos tuvieron durante el cristianismo, durante los frailes con los sacerdotes. Eso era lo más importante para ellos.
y para evangelizar nos ayudaban mucho porque pues tenían el conocimiento más adecuado para seguir sobrellevando la época de su educación, cómo iba evolucionando. Edad moderna. En este periodo, entre el siglo XV y el siglo XVIII, la Iglesia Católica creó la Orden de los Jesuitas, dedicada a la enseñanza superior y a tratar de frenar a los protestantes. Además, se creó la Santa Inquisición, quien se encargaba de reprender a quienes iban en contra de los ideales de la Iglesia Católica. Tal es el caso de Jan Hus, quien fue un filósofo que murió en la hoguera, tras ser condenado por herejía. A partir de esto surgió la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. Otros personajes importantes en cuanto al proceso educativo en esta etapa fueron Tomás Moro, Juan Luis Vives, Francisco Rabelais, John Locke, Andrew Bell y Joseph Lancaster. Cada uno de ellos tenía una filosofía sobre el proceso de enseñanza. La educación en la Ilustración fue el desarrollo de los sistemas educativos en Europa que continuó durante todo el periodo de la Ilustración y en la Revolución Francesa. El siglo de las luces dominó el pensamiento avanzado en Europa desde los años 1650 hasta los años 1780. Se desarrolló a partir de una serie de fuentes de nuevas ideas como desafíos al dogma y a la autoridad de la Iglesia Católica, y por el creciente interés en las ideas de la ciencia y en los métodos científicos. En filosofía, puso en duda las formas tradicionales de pensar. Los pensadores de la Ilustración querían modernizar el sistema educativo y desempeñar un papel más central en la transmisión de estas ideas e ideales. Las mejoras en los sistemas educativos produjeron un mayor público de lectura, que dio lugar a una mayor demanda de material impreso de los lectores a través de un amplio espectro de clases sociales, con una gama más amplia de intereses. Después de 1800, cuando la Ilustración dio paso al Romanticismo, hubo menos énfasis en la razón y desafío a la autoridad, y más apoyo para el nacionalismo emergente y a la asistencia obligatoria a la escuela. La Edad Contemporánea es la época que va desde la Revolución Francesa de 1789 hasta nuestros días. Es una época caracterizada por acontecimientos como las revoluciones industriales, las dos guerras mundiales, los avances científicos y tecnológicos, el establecimiento de una economía capitalista por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. La característica principal de esta edad es la libertad de expresión y su actitud provocadora. Emplean un lenguaje y un vocabulario que escandaliza y que critica de forma humorística la cultura y la época del momento. La escuela y el servicio militar obligatorio les sirvieron para estimular los sentimientos nacionalistas a través de ceremonias diarias, como el izamiento de la bandera. Con el mismo objetivo se establecieron nuevas fiestas nacionales, como la que conmemora la Revolución Francesa, recordada los 14 de julio en Francia. El propósito de la educación en la edad contemporánea es ayudar a estudiantes y profesores de ciencias de la educación ante los nuevos planes de estudios y cuestionarios establecidos por el Ministerio de Educación. Bueno, pues como pudimos ver en el video, la educación ha sido un proceso muy largo y sometido a cambios constantes. Es importante conocer todos y cada uno de estos cambios, pues ha marcado un antes y un después en la educación. Un cambio que si no se hubiera dado, probablemente no sería lo que es hoy en día. Los estudiantes del grupo 5 agradecemos su atención y les deseamos un lindo día, una linda tarde o una linda noche. Un saludo.